Seguimos preparando el camino a Jesús, que en su segunda venida va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Estamos viendo cómo esos 7 sellos que tiene ese rollo que el Padre tiene en la mano y que solo Jesús podía tomarlo y abrirlo, representan los instrumentos que Dios en su misericordia va a permitir para ir purificando a su iglesia, purificando al mundo, para ir haciendo ese juicio, para que Jesús venga en su segunda venida a realizar y llegar a la plenitud de los tiempos. Vimos que el primer sello es un instrumento que Dios va a permitir inclusive, y ese personaje es el anticristo que quiere venir a decirnos a nosotros que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Cristo. Y el Padre nos está a nosotros advirtiendo ahora con la pluma de San Juan, y después lo va a ir haciendo en el Evangelio. El día de hoy vamos a ver ese segundo sello, el segundo sello, que contiene ese segundo sello. Y ahí podemos observar que hay un jinete que monta el caballo color de fuego. Ese color rojo es el espíritu de discordia, el espíritu de contienda. Y mediante este instrumento, Satanás va a utilizar a los hombres que se someten a su astucia y a su solapada tentación, y va a ir aumentando las ansias de poder, las ansias de dominio, las ansias de riquezas, o soplando sobre el fuego de los odios religiosos, de los odios políticos o raciales, para quitar la paz y para ir promoviendo enfrentamientos y guerras de todo tipo y de toda magnitud, haciendo que nos matemos unos a otros. Ese segundo sello, entonces, ahí San Juan nos dice que hay un jinete que monta un caballo rojo, un caballo de color fuego, que es el espíritu de discordia, el espíritu de contienda. El día de hoy, hermano, yo te invito para que revises al apóstol Santiago, que nos va a presentar las pasiones derivadas de nuestra propia concupiscencia y que Satanás va a ir aumentando con su acción tentadora. ¿Te recuerdas, hermano, que la concupiscencia es esa debilidad que nos inclina a hacer el mal? ¿Te recuerdas que la concupiscencia no la borró el pecado original? Nosotros allá por medio de Adán y Eva perdimos la gracia, perdimos la contemplación infusa, perdimos la impasibilidad. La impasibilidad, ¿te recuerdas que era aquella capacidad que teníamos nosotros de no enfermarnos y de no sufrir? Perdimos la inmortalidad. Aunque Adán vivió 930 años, él finalmente murió, y todos los seres humanos morimos. Se perdió ese don de la inmortalidad, se perdió el don de la integridad. La integridad era un don que nos permitía a nosotros vivir en paz con Dios, en armonía con Él, en armonía con nosotros mismos y en armonía con nuestros semejantes. En el primer momento ya donde perdimos ese don, ya no, lo primero que pasó fue que Adán y Eva se escondieron de Dios, se escondieron de su Creador. Y entonces nosotros ya no fuimos creados, ellos fueron creados, Adán y Eva fueron creados llenos de gracia, a imagen y semejanza del Padre. Pero nosotros ya nacemos ahora y nacemos con ese pecado original. Ya no nacemos nosotros con gracia, ya no nacemos con esos dones preternaturales, ya no tenemos la visión beatífica, ya no tenemos esa contemplación infusa. Y entonces, con esa debilidad nosotros, en lugar de buscar a Dios, que recuerdas que el pecado original es cuando nosotros vivimos independientes de Dios, cuando le creemos más a las criaturas, cuando le creemos más al enemigo, cuando nosotros nos buscamos a nosotros mismos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de que Dios sea
el que nos vaya guiando, a través de su palabra, a través de la creación, a través de la historia de salvación, a través de la iglesia. Nosotros nos buscamos a nosotros mismos y al buscarnos a nosotros mismos vamos dándole rienda suelta a nuestras pasiones, esas pasiones que quedaron ahí. Y a eso se le llama la concupiscencia. Cuando nosotros no somos llenos de gracia, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, ya no vivimos en el Espíritu, como lo diría San Pablo, sino vivimos en la carne, vivimos naturalmente. Pero nosotros en nuestro auxilio, ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, a través de los méritos de Jesús, allá en el bautismo se nos da la gracia, se nos justifica, nosotros somos comprados, redimidos, el enemigo fue derrotado. Y nosotros somos justificados ante el Padre y somos adoptados ante ese Padre maravilloso, ese Padre bueno que nos da su gracia, que son las virtudes teologales con la fe, la esperanza, la caridad, con las virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza y los dones del Espíritu Santo, que nos van dando a nosotros esa capacidad para que nuestro espíritu sea el que gobierne nuestra alma, gobierne nuestra inteligencia que fue viciada, que fue debilitada en el paraíso, y con una voluntad también que ya no nos inclina a buscar a Dios, sino nos inclina a buscarnos a nosotros mismos. Estamos en un combate espiritual, ya no contra criaturas, no contra la carne, sino contra potestades espirituales. Estamos en un combate y entonces vivimos en una eterna guerra espiritual, y para ello nosotros, para que no fuera dispar esa lucha, nuestro Padre nos ha dado la gracia a través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la meditación bíblica, a través de María Santísima, a través de rezar el rosario, a través de las obras de misericordia. Y entonces tenemos tres enemigos con quienes combatir. Tenemos la concupiscencia, que es ese texto que vamos a leer de Santiago 4, del 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. Tenemos un mundo que se va a ir descristianizando, un mundo contaminado, un mundo que se ha apartado de Dios, que se ha apartado de su Creador, con falsos maestros que la han llevado para que se vaya convirtiendo en esa gran Babilonia, que es el instrumento que el anticristo va a utilizar para los últimos tiempos, para que le hagan una gran autopista a él, que le quieren quitar la adoración a Jesús. Y además, hermano, tenemos la acción tentadora de Satanás, que nos quiere tentar, nos quiere decir a nosotros que hay un camino diferente, así como lo hizo con Eva. Nos va a mostrar que podemos ser como Dios, que si vivimos independientes de Él, lo que pasa es que Dios es egoísta, que Él no quiere que conozcamos ese libro del árbol de la vida, del árbol de la ciencia y el bien y el mal, que no es otra cosa más que hacer nuestra propia voluntad, la voluntad de Él. Recuerda que Él quiere que nosotros perezcamos, que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, que no cumplamos ese propósito final, y además nos puede obsesionar, nos puede oprimir, y si le damos permiso, si tenemos puertas abiertas, nos puede poseer. Y entonces con ese combate espiritual, nosotros ahí en el corazón de María Santísima nos vamos llenando de gracia. Y mira, hermano, cómo lo dice Santiago 4, 1 al 3. Estamos viendo qué significa ese segundo sello, ese jinete montado en un caballo rojo. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Palabra de Dios. Y hermano, esta violencia abarcará desde guerras, conflagraciones mundiales, así como acciones más circunscritas como guerras civiles, como guerras que estamos observando, enfrentamientos entre países, acciones de guerrilla, terrorismo, guerras entre bandas rivales de malhechores, violencia, muertes por robos, saqueos, narcotráfico, rapiñas. Todo lo descrito estará presente en la historia del mundo, pero se va a ir acentuando mucho más en los tiempos cercanos al fin,
Queda claro entonces, hermano, que la acción de este segundo jinete que va montado un caballo rojo no es una acción directa sobre las personas, sino que su misión tentadora es hacer que nos matemos los unos a los otros, exacerbando el enemigo, nos va a ir tentando a través de esas pasiones, a través de esa concupiscencia, y sabiendo que el enemigo le queda poco tiempo, va a ir desatando un combate tan grande, va a ir tentándonos, hermano, y es el momento de que en el corazón de María acudamos a Jesús para que nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos guarde en sus heridas. Ahí donde estás, hermano, acudamos a Jesús, acudamos al Santísimo Sacramento y hagámoslo en el corazón de María Santísima. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti.